Hola, hoy tenemos un material muy interesante para analizar juntos. Es un sermón del pastor Adonai Rojas Ortiz sobre el bautismo del Espíritu Santo. Exacto, es la introducción a una serie que él hizo. Así que vamos a ver los conceptos clave que plantea ahí. Nuestra idea es meternos a fondo para entender la perspectiva de este sermón en particular. O sea, ¿por qué ven esta experiencia como algo separado de la salvación inicial? ¿Para qué sirve según el sermón? Claro, cómo se nota, cómo se evidencia y también cómo se conecta con profecías antiguas. Vamos a desglosarlo. Perfecto. Vamos a ver cómo el sermón argumenta que esto es como una dimensión extra, digamos, diseñada por Dios para la era de la Iglesia. Ajá. La idea central es que, bueno, más allá de ser salvo, se espera que el creyente sea, y cito, investido de poder del Espíritu Santo, o sea, para capacitarlo para el servicio. Entiendo. Y también vamos a tocar el punto de que, según el sermón, esto no fue solo allá en Pentecostés y ya, sino que es una promesa que sigue vigente. Y fíjate que lo conecta con la identidad pentecostal, ¿no? Mencionando que es una creencia central hoy día. Exactamente. Esa actualidad de la experiencia es clave en la perspectiva que presenta. Bien, entrémosle entonces. Digamos, el meollo del asunto parece ser que recibir el Espíritu Santo de esta forma es algo que pasa después de creer en Jesús y ser salvo, lo que el sermón llama la subsecuencia. ¿Cómo justifica eso con la Biblia? Bueno, el sermón usa varios ejemplos bíblicos, como un caso acumulativo, podrías decir, para mostrar ese patrón. A ver. Primero, los apóstoles en Jerusalén. Señala que ellos, bueno, ya eran discípulos, ¿no? Habían estado con Jesús, creían en él. Pero Jesús les dice específicamente, quédense en Jerusalén. Ajá. Y cita Lucas 24:49, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y también Hechos 1:5, donde Jesús les dice clarito que serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ah, diferenciándolo del bautismo de Juan. Justo, el sermón recalca eso. Jesús diferencia su bautismo del de Juan, que era en agua. Eran creyentes, pero esperaban otra cosa. Entiendo la lógica. Creyentes sí, pero esperando una experiencia adicional. ¿Qué otro caso menciona? Luego pasa a los samaritanos, en Hechos capítulo 8. Esta gente había creído el mensaje de Felipe. Se habían bautizado en agua en el nombre de Jesús, o sea, cumplían los requisitos, ¿no? Claro. Pero el texto dice que el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ellos. Por eso mandan a Pedro y a Juan desde Jerusalén. ¿Para qué? Específicamente dice, para orar por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Otra vez, el patrón que se marca es creer, bautizarse en agua y después recibir el Espíritu. Ya veo. ¿Y Saulo de Tarso? Pablo. También lo usa. Hechos 9. El sermón argumenta que la conversión de Saulo fue en el camino a Damasco. Eso está claro. Sí. Pero días después, Ananías va a verlo, enviado por Dios, y lo saluda. Hermano Saulo. El sermón le da importancia a ese hermano, ¿Por qué? como una señal de que ya era considerado creyente, parte de la comunidad. Y es después de eso que Ananías ora por él, para que recobre la vista, sí, y para que sea bautizado en agua, pero también específicamente para que sea lleno del Espíritu Santo. Fíjate, usa el saludo como un indicador de tiempo para reforzar la idea de la subsecuencia. Interesante. ¿Hay más? Sí, está el caso de Cornelio, el centurión romano, en Hechos 10. Aquí la cosa cambia un poco el orden, pero igual lo usa. ¿Cómo? Resulta que Cornelio y su gente reciben el Espíritu Santo mientras Pedro todavía estaba predicando, antes de bautizarse en agua. Ah, mira. Y fue súper evidente porque los oían hablar en lenguas. Y eso fue lo que convenció a Pedro y a los judíos que iban con él de que Dios también aceptaba a los gentiles. Pedro mismo dice que recibieron el Espíritu igual que nosotros al principio, o sea, como en Pentecostés. O sea, aunque el orden cambió, ¿la experiencia del Espíritu fue distinta y reconocible? Exacto. Y el último ejemplo que pone es el de Éfeso, en Hechos 19. Pablo se encuentra con unos discípulos y les pregunta directo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Una pregunta clave. Clave. Y ellos responden que ni sabían que existía el Espíritu Santo, solo conocían el bautismo de Juan.
Entonces Pablo les explica, los bautiza en agua en el nombre de Jesús y después les impone las manos y ahí sí reciben el Espíritu Santo. El sermón enfatiza esa pregunta de Pablo, ¿cuándo creyeron?, indicando que ya eran creyentes antes de esa experiencia con el Espíritu. Vale, veo cómo arma el argumento. Con estos 5 casos de hechos, dice, miren, eran salvos, creían, pero faltaba esta otra dimensión, este poder. Ujú. Y para marcar más la diferencia, menciona lo que dijo Juan el Bautista, ¿no? Lo de Mateo 3:11 y Lucas 3:16, que Juan bautizaba con agua, pero el que venía, Jesús, bautizaría con Espíritu Santo y fuego, distinguiendo los 2 bautismos. Exactamente. Son 2 cosas distintas, hechas por personas distintas según esa interpretación. Y de ahí conecta con el propósito. El poder, ¿cierto? Sí, el propósito principal, dice el sermón, es la dotación de poder para ministrar. Esa es la frase. Aunque no cité Hechos 1:8 textualmente en los fragmentos, esa idea de recibiréis poder y me seréis testigos está en el centro. Lo describe como el motor que impulsa a la iglesia. Y usa como evidencia de ese motor el crecimiento que se ve en Hechos, ¿no? Los 3,000 en Pentecostés, la expansión. Claro, presenta esa conexión. Recibieron poder y la iglesia explotó, creció. La idea es que ese poder es, digamos, necesario para que el servicio y el testimonio sean efectivos, para habilitar al creyente, dice. Ok, tiene sentido dentro de esa lógica. Ahora, una pregunta obvia. Si es una experiencia reconocible, ¿cómo se sabe, según este sermón, que alguien la ha recibido? ¿Cuál es la evidencia? Ajá, buena pregunta. El sermón es bastante directo en eso. Señala consistentemente una manifestación externa inicial y se enfoca principalmente en una: hablar en otras lenguas. A ver, ¿cómo lo ilustra con los mismos casos de Hechos? Vuelve a los ejemplos. En Pentecostés, Hechos 2, dice clarito que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí no hay duda. ¿Cierto? En la casa de Cornelio, Hechos 10, la prueba que convence a Pedro y los demás es porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Otra vez, muy explícito. Pedro lo confirma, igual que nosotros. Bien. En Éfeso, Hechos 19, después de que Pablo les impone las manos, dice el texto, hablaban en lenguas y profetizaban. Lenguas de nuevo, y ahí suma la profecía. Ok, 3 casos claros con lenguas. Y Samaria. Hechos 8 no menciona lenguas explícitamente. Cierto, no lo menciona, pero el sermón lo aborda por deducción, por inferencia. Argumenta que, aunque no se describa qué pasó, algo tuvo que ser visible y extraordinario. ¿Por qué? Porque Simón el mago, que hacía sus trucos, vio que al imponer las manos los apóstoles daban el Espíritu Santo. Vio algo. Vio algo tan real y poderoso que quiso comprar esa habilidad. El sermón sugiere que esa reacción de Simón implica que hubo una manifestación externa instantánea, quizá lenguas, quizá algo similar, pero algo que se veía. Entiendo la inferencia. Y el sermón también habla de si esto fue solo para esa época, no. Sí, rechaza de plano la idea de que el bautismo en el Espíritu con estas manifestaciones como las lenguas se acabó con los apóstoles, o que hubo como un silencio histórico hasta avivamientos modernos como el de la calle Azusa. Dice que eso no es verdad. ¿Y qué sostiene entonces? Sostiene que en todas las eras de la historia siempre hubo personas y grupos que fueron llenos con el poder del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Admite que quizá la historia oficial los llamó herejes o los marginó, pero insiste en que la experiencia nunca se detuvo. Es una postura fuerte sobre la continuidad histórica, ¿eh? Una narrativa diferente a la que a veces se escucha. Definitivamente. Y para darle todavía más base, el sermón dedica una parte importante a conectar esta experiencia con las profecías del Antiguo Testamento. Dice que no fue algo que apareció de la nada en Pentecostés. ¿Sino que ya estaba anunciado? Exacto. Que era el cumplimiento de promesas de Dios hechas mucho antes. Y cita varios profetas. ¿Como quiénes? ¿Qué pasa Jesús? Menciona a Isaías, por ejemplo. Cita Isaías 32:15. Hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil. Pone el acento en la transformación radical que trae el espíritu. Transformación y fruto. Eso.
También de Isaías el 44:3, porque yo derramaré agua sobre el sequedal, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Ahí es una promesa directa de Dios. Yo derramaré mi espíritu. Bien. Isaías, ¿y quién más? Ezequiel. Cita Ezequiel 36:27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Aquí el foco está en cómo el espíritu capacita por dentro para obedecer a Dios. Una obra interna. Y aunque quizá no cite el capítulo 37 directamente, la idea del Valle de los Huesos Secos está ahí flotando, ¿no? El espíritu que entra y da vida a lo que estaba muerto, creando un ejército. El espíritu como dador de vida y poder. Sí, esa imagen es muy potente. Y una cita profética que es central para el argumento es la de Joel. Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Esa es la que usa Pedro en Pentecostés, ¿verdad? Exactamente. El sermón recalca eso, que Pedro, en medio de lo que estaba pasando en Pentecostés, se levanta y dice: «Mas esto es lo dicho por el profeta Joel», Conectando los puntos. conectando directamente el evento con la profecía. Y el sermón subraya el gran cambio que anunciaba Joel. Si en el Antiguo Testamento, dice, el Espíritu venía sobre algunos pocos profetas, reyes, jueces, hasta artesanos como Bezalel, Sí, de forma selectiva. Joel profetiza un derramamiento sobre toda carne. Hijos, hijas, ancianos, jóvenes, siervos, siervas. Todos. Una promesa universal para la nueva era. Como una democratización del espíritu, por decirlo así. Algo así. El sermón la llama la promesa, con mayúscula, para destacar su importancia. Algo anunciado por siglos y cumplido a partir de Cristo. Y sigue vigente hoy. Esa es la conclusión del sermón. Cita de nuevo a Pedro en Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, para todos los creyentes de todas las épocas, incluyendo hoy. Queda clara la lidia. Experiencia post-salvación, para tener poder con evidencia externa, lenguas, basada en promesas antiguas cumplidas y vigentes hoy. Vale. Siendo así, ¿qué dice el sermón sobre cómo buscarla? ¿Cómo se recibe hoy? Toca ese punto práctico hacia el final. Y lo primero que hace es decir lo que no hay que hacer. Rechaza bastante fuerte la idea de que se necesiten rituales raros o crear ambientes artificiales. Ambientes. ¿Cómo qué? Menciona cosas como jugar con luces de colores, ajustar la velocidad de la música. Dice, ni muy lenta que adormezca, ni muy rápida y estridente, o depender de predicadores que hacen mucho show, que corren o gritan. Ajá. Dice que esas cosas se parecen más al esoterismo o al espectáculo que a una búsqueda espiritual real. Entonces, si no son técnicas externas, ¿qué es lo que sí importa según esta enseñanza? El énfasis total está en la actitud del corazón, en lo de adentro. Lo que crea la atmósfera correcta, dice, es acercarse a Dios con humildad, reconociendo la propia necesidad. Humildad. Sí, y tener sed espiritual, un deseo genuino de recibir lo que Dios prometió. Cita los Salmos, habla de tener un corazón contrito y humillado, que eso sí le agrada a Dios. ¿Y sobre pedir o solo recibir? ¿Qué dice? Porque a veces se escuchan cosas distintas. Lo menciona. Dice que hay quienes enseñan, no pidas, solo recíbelo por fe. Pero, curiosamente, el sermón mismo parte de Lucas 11:13. ¿Qué dice? Dice Jesús, «¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?» Así que, aunque la fe para recibir es fundamental, el sermón valida el acto de pedir, basándose en esas palabras de Jesús. Es acercarse con humildad, con sed y expresar esa necesidad, pedir. Entiendo. Pedir con la actitud correcta. Exacto. Con esa disposición interna. Y termina como con un llamado a los creyentes, ¿no? A no conformarse solo con la salvación inicial. Correcto. El llamado final es a buscar activamente esa llenura del Espíritu. No la presenta como algo opcional o un lujo para unos pocos, sino como una promesa de Dios, disponible y necesaria para vivir la vida cristiana con vitalidad, con el poder que Dios quiere dar. Usa una metáfora, creo. Sí,
La del fuego, un fuego que por un lado purifica, quema lo que nos sirve, y por otro da energía, impulsa para el servicio, para el testimonio. Muy bien. Creo que hemos cubierto los puntos principales de este sermón introductorio. Vimos cómo argumenta que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que viene después de la salvación, La subsecuencia, sí. que su propósito es dar poder para el ministerio, Empoderamiento para el servicio. que se evidencia externamente, según este texto, principalmente por hablar en lenguas, Aunque infiere otras manifestaciones posibles, el foco está ahí. y que todo esto está basado en promesas antiguas de profetas como Isaías, Ezequiel y sobre todo Joel, que se cumplen a partir de Pentecostés y siguen vigentes. Exacto. Desde la perspectiva de este sermón, queda claro que lo ven como algo fundamental y activo para la vida del creyente hoy. No solo historia, sino una promesa viva que se busca y se recibe con fe y humildad. Y quizás, para cerrar, una reflexión que surge de este análisis, más allá de estar de acuerdo o no con cada punto teológico, Ujú. es pensar en lo que esto muestra sobre la búsqueda humana, ¿no? Esa necesidad profunda de conectar con lo divino de una manera más directa, más potente, más transformadora. Y cómo las distintas tradiciones leen sus textos para darle forma y guía a esa búsqueda en sus comunidades. Una búsqueda universal, me parece. Sí, totalmente. Es una ventana a cómo se interpreta y se vive esa búsqueda de una experiencia trascendente en un contexto particular. Da para pensar.